Les comentaba antes de ir a la pausa que todos los peruanos nos alegramos y aplaudimos y reconocimos el mérito de las Fuerzas Armadas y de la Policía que logró capturar en febrero del 2002 en la Operación Perú a Artemio, ¿no es cierto? Lo aplaudimos y todos respiramos un poco más tranquilos. Sin embargo, no se reconoció el trabajo de todo un pueblo que vivió, como reconoció uno de los policías que participó en este operativo, en medio de dos fuegos, el de las Fuerzas Armadas que combatía a Sendero Luminoso y que capturaba a todos aquellos que estuvieran involucrados con Sendero Luminoso como colaboradores, y el propio Sendero Luminoso y el camarada de Artemio, que tuvo secuestrado a este pueblo bajo el yugo del terror, literal terror, porque en ese pueblo el que resultaba sospechoso lo mataban, al extraño lo mataban, con eso convivían día a día. Y sin embargo, ellos dijeron, basta ya. Cuando empezó el operativo Perú, este poblado se levantó también en motocares, con machetes, con rifles obsoletos para salir en busca de los que quedaban, de los remanentes que pretendían tomar control nuevamente de este pueblo de Yanajanca. Ahora, lo increíble de todo esto es que la justicia juzgaba a todos estos pobladores como colaboradores del terrorismo. Se ha hecho justicia con algunos, pero hay otros que podían injustamente pasar 20 años en la cárcel a pesar de haber colaborado con esta captura histórica. ¿Quiere conocer la historia? Día D llegó hasta este lugar. Lorena Ormeño estuvo ahí y nos cuenta esta historia con Carlos Jiménez. Por primera vez, un equipo de televisión llega a la que fue la cuna en la selva del terror senderista. Estamos ingresando a la zona que durante años la policía antisubversiva buscó, el lugar donde Artemio se ocultó durante los últimos 25 años, la zona del Huallaga. Una zona impenetrable donde por años todo olía a pólvora y muerte. Esta es la increíble historia de un pueblo que sin más armas que su coraje hizo huir a los remanentes del terror en el Alto Huallaga. Creo que nosotros tendremos que luchar hasta el último. Sea como sea, viviremos, si es que nos toca morir, también moriremos acá, pero luchando, que la pacificación siga adelante. Febrero 2012, agentes de la Dirandro se internan en la tupida selva del poblado de Michoyo, en Huánuco, a la casa del terrorista más buscado, el camarada Artemio. El feroz senderista que dirigió más de 500 atentados huía herido de bala. Esa misma mañana, un infiltrado en sus huestes había puesto en marcha la Operación Perú. Florindo Eleuterio Flores Sala intentaba perderse en la selva, pero sus minutos en libertad estaban contados. Un golpe brutal para Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, pero para un centro poblado ubicado a solo 100 kilómetros de allí, fue el inicio de una última batalla por su libertad. Antes era la vida, la tierra de nadie acá. Artemio acá vivía, hacía lo que a él le parecía. Comía, tomaba, mataba, en fin, hacía muchas cosas. Día D viajó hasta el Alto Huallaga en busca de la historia perdida de un pueblo cuyo heroísmo logró cambiar el rumbo de toda esta parte de nuestro Perú. La historia de un inaccesible centro poblado a 6 horas de Huánuco, secuestrado por años por Sendero Luminoso y convertido en la base de operaciones del camarada Artemio. Nos encontramos a medio camino de la ruta al poblado de Santa Rosa de Alto Yanajanca en Huánuco, precisamente en el punto más crítico de toda esta ruta, que se encuentra aquí en el río Huallaga. Durante casi 25 años las columnas de Artemio tuvieron controlada la margen izquierda y derecha de este río. Imposible cruzar para la policía. Si lo hacían, algún vigía los observaba y simplemente podía matarlos. Por primera vez, un programa de televisión ingresa al lugar que Artemio consideraba su hogar, sin saber que allí mismo se gestaría su caída. ¿Cómo llegan ellos? ¿Como un ejército? Sí, armado. Muy bien, como con un uniforme camuflado. Camuflado tenían eso. ¿Encapuchados? No, acá no andaban encapuchados, acá andaban así libres. Tomó todo el valle, hizo lo que a él le parecía acá, se hizo dueño de todo el valle. No podía entrar gente desconocida acá, entraba gente conocida y si entraban lo mataban. Tito Trinidad llegó hace 40 años a Yanajanca. Fue testigo de excepción de cómo ese tranquilo pero olvidado pueblo se convirtió en una prisión, desde donde Artemio por radio dirigía la lucha armada. Las colaboraciones, señor
carajo, necesita chaparle, carajo, que no soltarle hasta que entregue todo, carajo, lo que debe. Era el amo y señor de este territorio, donde sus filas emboscaban y asesinaban a policías y cobraban cupos al narcotráfico. Esta cancha tiene su historia. Sí, por supuesto. Se sabe que a Artemio le gustaba mucho jugar fútbol. Sí, ¿no? sí, acá organizaba sus campeonatos deportivos así cada quincena, mensual. Si usted le pedían algo y no lo hacía, ¿qué pasaba con esto? En realidad también mataba. Nos mataba. O de lo contrario nos tiraba palos. Así nos castigaba, así como a cualquier animal, ¿no? Porque acá había personas que en realidad han sufrido castigos. A muerte, a palos, a sogazos, a piedradas, ¿no? Algunos vivían y algunos sí vivían, ¿no? Había que ceñirse a lo que él decía. En el fondo teníamos, en nuestros pensamientos había eso, que no podíamos extralimitarnos en hacer las cosas que queríamos hacer siempre, porque siempre había alguien que nos vigilaba. Y si teníamos que hacer nosotros algo que él ordenaba, bueno, había que hacerlo, porque automáticamente sentías un cañón en la espalda. Muchos se sumaron a sus filas, pero la mayoría no podía oponerse. Me indican de que yo colaboraba con víveres, pero prácticamente yo nunca colaboré. Ellos llegaban acá y yo me daba con la sorpresa de que comían acá, preparaban los víveres. ¿Ustedes estaban aquí en ese momento? No, yo estaba trabajando allá en mi chacra. ¿Ustedes llegaban y se daban con la sorpresa de que les habían levantado todo lo que tenían ahí? Claro, yo lo llamo robo, pero a mí me indican de que yo colaboraba. Bueno, colaborar es ir y dar voluntario, pero ellos venían acá, yo no me podían, además ni siquiera me pedían. Se impuso la ley del silencio. Artemio se sentía tan seguro que se apropió de un terreno y mandó construir una casa en el corazón de la selva, a donde Día D llegó. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Este es el lugar donde hice su casa del señor Artemio. Esta ya es la chacra de Artemio. Ya, por lo menos del porque aquí construí una casa yo. Me envió con dijo, te vas siguiendo esa carretera y vas a llegar, ahí te espera una persona. ¿Ya? Y él te va a hacer ver la madera que vas a construir. En ese tiempo casi yo solo era el que construía casas. Pues. ¿El único constructor de Yanajanca? Por temor tuve que construirlo. Estamos ingresando a la zona que durante años la policía antisubversiva buscó. Como ustedes pueden ver, este lugar ya se encuentra abandonado y las plantas están a esta altura. Sin embargo, desde este punto, él pudo controlar toda la lucha subversiva. A 3 años de su captura, la maleza ha ocultado el camino al escondite de Artemio, el lugar donde permanecía resguardado por una columna de 50 senderistas, sin saber que 4 de ellos habían sido captados por la Dirandro. Así, a fines del 2011, los infiltrados informaron el lugar exacto de su guarida. Artemio logró huir a Michoyo, pero su destino estaba trazado. Este es el terreno donde Artemio mandó construir su casa de aproximadamente unos 40 metros cuadrados. Él estuvo aquí desde el 2010 hasta finales del 2011, cuando la policía lo capturó. El 12 de febrero del 2012 es que fue capturado y días después la población de Yanajanca llegó hasta este lugar para desarmar toda la estructura e incluso quemar los cimientos de esa casa. Mientras Artemio caía preso, su lugarteniente, el camarada Braulio y 5 terroristas armados intentaron regresar a Yanajanca y retomar el control. Un joven apareció muerto, ¿no? Y entonces conversé con la familia y la familia me dijo, ha sido asesinado por terroristas. Y entonces yo les digo, pero acá ya no hay nada, acá ya no, eso ya terminó. No, que todavía que están organizándose. Fue en ese momento en que Noé Bermeo cambió la historia de Yanajanca. Junto a 8 pobladores encabezó una batalla por su libertad. No era fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos jugando entre la vida y la muerte, ¿no? Porque poníamos, ¿no? Por medio estaba nuestra familia. Bueno, no era fácil. Pero no nos quedaba otra. Les hemos seguido con motolineales, con motocares y con machetes y palos y los hemos capturado y les hemos entregado a la policía. ¿A pesar de que ellos podían contestar con balas? De hecho, ellos tenían armamento. Ese día su destino cambió.
Yanajanca dejó paulatinamente la hoja de coca para sembrar cacao y plátano y donaron terrenos para una base militar y la construcción de una comisaría. Increíblemente, poco después, los terroristas convertidos en colaboradores eficaces comenzaron a sindicar a estos héroes anónimos. ¿Quién lo acusa a usted? Los que me acusan a mí son las personas que nosotros hemos capturado, las personas que hemos corrido de acá. ¿Los terroristas? Los terroristas. Ellos no hablan la realidad, lo que hablan ellos es su indignación de que nosotros los hemos desorganizado. Ellos lo hacen por venganza. Este es mi esposo, es Wilmar Salas Alarcón, que está detenido injustamente. ¿Él fue uno de los que participó en la captura de los remanentes terroristas? Así es. Así es. ¿Son ellos los que lo acusan ahora? Ahora son ellos los que lo acusan. ¿Cuánto tiempo tiene detenido? 3 meses. Está 3 meses. ¿Y una condena de cuántos años se enfrenta? Están pidiendo 20 años. Víctor, saldrás libre. Tal vez nos escuchen mis palabras. Que tengan pena, que tengan piedad la gente del juzgado. Que me escuchen claramente que nosotros sufrimos acá. Ellos sentados en su sillón de oro no tienen compasión de la gente del campo. Escúchenme, por favor. Tengan piedad por mí, por mis hijos y por mi familia que vive sufriendo. Tras estas detenciones, el mismo comando policial que capturó a Artemio se unió al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para proteger a la población. Tras año y medio de investigaciones, esta semana 31 pobladores fueron declarados inocentes. En nombre del Ministerio Público, el que habla le hace entrega de la resolución que resuelve su situación jurídica en este caso de investigación que usted ya tiene conocimiento. ¿Qué significa para usted? Una alegría. Una tranquilidad. ¿De qué le acusaban a usted? Nosotros solamente por colaboración, decían hospedajes a veces, alimentos, por eso. ¿No tenía opción a decirles que no? No, no se podía decirles que no. No se podía, porque a veces nos querían matar, ¿no? Por eso no podíamos decir que no. Pero el Estado no entendía, ¿no? Que... No se entendía, o sea, nos encontrábamos entre la espada y la pared, que no podíamos hacer nada. Es la primera vez que el Estado de algún modo reconoce la fragilidad de la situación de los pobladores, ¿no? Yo creo que sí, de manera, digamos, oficial o legal. Este hecho, mi concepto, creo que es un hecho histórico, por cuanto de que va a servir de precedente para la pacificación del país a futuro. El Ministerio del Interior pagó además una recompensa por la captura de los terroristas, un dinero que invertirán en una escuela. Para ellos, hoy el otro frente por donde el terrorismo busca sobrevivir. Hay que tener cuidado y por eso nosotros tenemos cuidado con los docentes, porque esa clase de docentes, esa clase de profesores que vienen a las universidades, a los tecnológicos, a las secundarias, eso debe ser retirado definitivamente, porque de ahí nace el terror. Responder al terror con las armas del Estado parece hoy una utopía en el Braem, aún controlado por el terrorismo. Aún así, hay esperanzas. Donde antes hubo hoja de coca, hoy madura el cacao. Y donde los hombres armados jugaban con la vida de miles de personas, hoy las nuevas generaciones persiguen un futuro sin miedo. Que se valoren las pruebas, que se investigue y que de verdad se sopesen los testimonios de algunos terroristas que en represalia puedan señalar a estos pobladores como colaboradores del terrorismo. Bajo el yugo del terror, imagínense ustedes, ya han visto los testimonios, pero ocurre que aún hay algunos dirigentes que están con la soga al cuello, pero esta vez de la justicia, que pretende condenarlos a 20 años de cárcel. Entonces, que se haga la investigación clara, precisa, y si se demuestra inocencia, que los dejen en paz, que eso es lo que ellos quieren. Tenemos que hacer una pausa. El ministro del Interior, Daniel Urresti, debió estar en esta ceremonia de reconocimiento. ¿Qué ocurrió? Que su metida de pata en el Twitter, embarrando la honra de 6 damas que no deberían ni siquiera haber sido mencionadas, pues lo retuvo en Lima, pero no contento él, su actividad en esta red social continúa con absoluta intensidad a la que ya nos tiene acostumbrados. Y esto viene a colación de lo que vamos a traer al regresar de la pausa, que fue un guiño de nuestro equipo de producción para el relanzamiento de esta temporada de Día D. Ya regresamos.